Amarillo como los girasoles. Escrito y narrado por Janice Moon. Capítulo 9. Candy no dejaba de pensar en lo ocurrido entre ella y William. Estaba confundida y no sabía qué hacer. William era un hombre maravilloso, pero tenía poco tiempo de conocerlo. Sin embargo, sentía como si lo conociera de hace mucho tiempo atrás. Le transmitía seguridad y mucha confianza. En eso tocan la puerta. Era una de las sirvientas. Señorita Candy, el señor William necesita hablar con usted. La está esperando en el jardín. Sí, está bien. Dígale que por favor, en unos minutos voy para allá. Candy se sentía emocionada porque William la mandó llamar. Se arregló con intención de verse atractiva. Sale al jardín y el imponente hombre está sentado de pie mirando hacia el campo de girasoles. Hola, William. Disculpa que no bajé a almorzar. Es que me sentía un poco mal. Hola, Candy. Gracias por venir. Quiero invitarte a un picnic. Solo tú y yo. ¿Aceptas? Sí, claro. Claro que acepto, respondió Candy con una sonrisa. Caminaron por el campo de girasoles hasta llegar a la orilla del lago. Sobre el verde pasto ya había una colchoneta con unos cojines, una mesita plegable, estilo para desayunar en la cama, había vino y pan recién hornado, frutas, pollo, pasta, estilo italiano, y también había tarta de frambuesas y muchos bocadillos más. Los dos toman asiento sobre la cómoda colchoneta. William dice: ¿Sabes, Candy? He hecho tratos multimillonarios. He tomado decisiones riesgosas que podrían dejar en la calle a toda la familia Andry. Y jamás me he sentido nervioso como me siento justo en este momento. Te amo, Candy. Estoy enamorado de ti. Y quiero casarme contigo. A tu hijo lo amaré como si fuera mío, y a Eleanor la cuidaré como si fuera mi propia madre. Sé que yo también te gusto, lo percibí cuando nos besamos. Quizás te parezca algo precipitado, pero para eso es el noviazgo, para conocernos como pareja. Candy estaba con la boca abierta. No podía creer que ese hombre le estuviera proponiendo matrimonio, y más por el modo en que, según ella, se habían conocido. Ella vestida de hombre y oliendo a excremento de cerdo. William dice: sé que mis palabras se toman por sorpresa, así que por favor, aún no me respondas. Solo piénsalo. Por el momento, necesito saber qué le pasó a Terrence, el duque de Granchester, y cómo fue que terminaste aquí. Cuéntamelo con detalles. Candy dice: bueno, Terry dejó el medio del espectáculo y junto con sus padres viajamos a Londres. En ese momento, nuestro hijo tenía aproximadamente 1 año de nacido. Cuando llegamos al Palacio del Rey, me quedé impactada por el lujo. Jamás había estado en un lugar tan hermoso como el Castillo del Rey. Su Majestad nos recibió con los brazos abiertos. Es un hombre gentil y amable. Le gustan mucho los animales. Nos dimos cuenta por la forma en que trató a Lorenzo y a Cookie. Nuestra estancia en el hogar de los reyes de Inglaterra fue muy placentera y por un tiempo nos quedamos a vivir allí. El motivo era que Galatea se negaba a abandonar el castillo de los Granchester. Ella ya no era la duquesa, no podía seguir viviendo allí, pero estaba aferrada, diciendo que su hijo merecía ser el duque de Granchester. Pero se le informó que la única manera de que su hijo tomara el ducado es que Terry no se presentara a la cita con el rey o que falleciera. Ahora que Terry había llegado a Londres a reclamar su título, pues a ella no le quedó más que irse. Pero no se fue con las manos vacías. Galatea
se había llevado cosas que no le correspondían, como estatuillas, platos, cubiertos y copas de plata, pinturas valiosas y joyería que habían pertenecido a la mamá de Richard. Eso molestó mucho al exduque, pero decidió dejarlo pasar por el momento. Cuando por fin llegué al castillo Granchester, me impresioné. Era casi igual de lujoso que el castillo de los reyes. Y ahora yo era la señora de la casa, legalmente la duquesa Granchester. Los 3 hijos se negaban a irse con Galatea. Y es que resulta que la exduquesa también maltrataba a sus propios hijos. Al irse Terry del castillo, su frustración la empezó a desquitar con toda persona que estuviera a su alrededor, incluyendo sus propios hijos. Y lo que más odiaba era que sus hijos no eran producto de amor, sino de borracheras de Richard, porque únicamente así él se acostaba con ella. Al final, solo sus 2 hijos varones se fueron con ella. Únicamente se quedó la chica. Ella prefirió quedarse con nosotros. Ese hecho me dejó muy sorprendida, porque yo soy huérfana. Si hubiera tenido a mi mamá, me hubiera gustado estar siempre cerca de ella. Bueno, Galatea había despedido a la mitad de los sirvientes, y a los que había dejado les pagaba poco y les cargaba de mucho trabajo. Pero cuando llegamos nosotros, Terry volvió a contratar al mismo personal. Además, hubo un incremento en su salario. Ahora su pago era lo justo. Los mismos trabajadores decían que el modo en que nosotros los tratábamos era muy distinto al que Galatea les daba. Y había varios casos especiales. Por ejemplo, la señora Morris era una mujer de 75 años. A pesar de su edad avanzada, seguía trabajando, fregando pisos. Sandra, una joven de 19 años, tenía 7 meses de embarazo y seguía haciendo trabajo pesado. Yo estaba impactada que Galatea las obligara a trabajar. A Sandra se le mandó a su casa para que cuidara de su embarazo con goce de sueldo, y a la señora Morris, Terry la jubiló y se le pagaría su sueldo íntegro hasta el día de su muerte. Terry era muy justo con los trabajadores y fue por eso que se hicieron muy leales, pero había algo que no sabíamos, que algunos de esos trabajadores le debían mucho dinero a Galatea. Y ella tenía las escrituras de sus casas, y eso hacía es que esa mujer tuviera el control de esos trabajadores. Así que al principio todo era perfecto. Hasta un año después, era el 2.º año del nacimiento de mi niño, y se lo celebramos en grande. Mucha gente entraba y salía del castillo, y no notábamos nada extraño. Sino hasta el día siguiente, justo en la puerta de servicio de la cocina, estaba colgado el cuerpo de Lorenzo, totalmente destripado. Nadie vio quién fue, ni sabíamos por qué lo habían hecho. Una semana después, Terry tenía antojo de caldo de pollo, y decidí hacer el caldo yo misma, y le dije a la cocinera que pusiera agua a hervir en una olla. Cuando fui a destapar la olla, resulta que allí estaba Cookie, bien cocido. Me espanté. Yo grité del susto. Y lo mismo, nadie sabía quién lo había hecho, ni por qué lo echaron allí. Tiempo después, una mañana, Terry fue al establo para cabalgar un rato en su querida yegua Teodora. Tristemente, alguien le había cortado las 4 patas y había muerto desangrada. Y una vez más, ninguno de los trabajadores supo decir quién fue. Para cualquiera, era tan solo un perro, un gato y una yegua, pero esos animalitos
Eran parte de nuestra familia, sobre todo para Eleanor y Terry. Esos eventos nos afectaron a todos, pero eso solo era el principio, pues lo peor estaba por venir. La rubia le da varios tragos a su copa de vino para tratar de calmarse, pues las lágrimas no le dejaban de salir. Candy dice: un día, la niñera y yo estábamos jugando con mi hijo y la pelota se fue entre el jardín. Mi niño fue corriendo por la pelota y desapareció. Lo buscamos por todo el jardín y dentro del castillo, pero no estaba por ningún lado. Mi desesperación fue tal que casi me da una crisis, hasta que por fin lo encontraron. Me dijeron que estaba afuera de los muros del castillo, profundamente dormido entre los narcisos silvestres. Dijeron que junto a él estaba un cuchillo. El bebé no pudo llegar solito hasta ese lugar. Alguien lo había sacado del castillo y lo dejó allá. Y ese cuchillo era como una advertencia. Pero una vez más, ningún sirviente vio nada. Eleanor recordó lo que ella había vivido cuando Terry era un bebé. Era como si se repitiera la historia, y le dijo a Richard que estaba segura que fue Galatea y que tal vez su hija tenía algo que ver, pero no había pruebas y no se puede acusar a alguien solo por suposiciones. 6 meses después, una mañana, un grito estremecedor nos despertó y enseguida otro grito aún más fuerte. Terry y yo salimos corriendo de nuestra habitación. Justo en medio del pasillo estaba Richard. Estaba en el suelo inconsciente. Eleanor y una de las mucamas estaban de pie justo en la puerta de la habitación. Las dos tenían las manos en la boca. Al parecer, ellas fueron las que habían gritado. Era la hermana de Terry. Estaba colgada del cuello. Su cara era de horror. Al parecer, ella misma acabó con su vida. Tal vez en el último minuto se arrepintió, pero no pudo quitarse la soga del cuello. Quizás por eso tenía esa desgarradora expresión en el rostro. Yo estuve en la guerra y vi cosas horribles, pero nunca había visto algo así. Ella solo dejó una hoja que decía: perdóname, papá. Richard entendió que estaba pidiendo perdón porque se suicidó, pero Eleanor pensaba que ella fue la causante de todos los sucesos que habían pasado en la casa y que, como le remordía la conciencia, había decidido acabar con su propia vida. Pero no le dijo nada a Richard porque, sea lo que sea, era su hija y no quería lastimar sus sentimientos. Durante el funeral, Galatea tenía el rostro tapado. No se podía saber si lloraba o no, a diferencia de sus hermanos y Richard, que estaban destrozados. Incluso a mí me dolió mucho. Ella era una chica muy amable, educada, toda una dama, y quería mucho a mi niño, pero su cara desencajada no me dejó dormir durante mucho tiempo. Un día unos amigos nos invitaron a cenar y fuimos los 4, Richard, Eleanor, Terry y yo. Fue una fiesta muy agradable y nos divertimos muchísimo. Richard parecía estar sobrellevando lo de su hija. Y en el castillo se quedó mi niño con la niñera y justo afuera de la habitación había un guardia. Cuando llegamos al castillo, rápidamente me dirigí a la habitación donde estaba mi niño. Y en la puerta estaba el guardia, brutalmente golpeado. La niñera había sido cruelmente abusada y al parecer todo había pasado frente a mi niño. En la cuna estaba un cuchillo como de carnicero. Era la segunda vez que un cuchillo aparecía junto a él. Se le informó al rey y él personalmente se encargaría del asunto y le llamó
al jefe de la policía para que hiciera una investigación a fondo e interrogara a todos los trabajadores. Le dije a Terry que nos fuéramos del castillo, que todo eso que estaba pasando era como si fuera una advertencia. Ya no quería vivir ahí, pero él dijo que eso era lo que los malos querían, pero que no les daríamos el gusto. Y lo mismo pensaba Richard. Un día Eleanor y yo nos quedamos solas en el castillo, siempre con mi pequeño niño junto a nosotras. Estábamos encerradas en la habitación de mi niño. De repente, alguien me agarró por la espalda. Sentí un pañuelo en la cara. El olor lo identifiqué de inmediato. Era cloroformo. Después, todo se me oscureció. Unas frías manos me despertaron. Estaba tan aturdida y asustada que no escuchaba nada más que un murmullo. Tenía los ojos y la boca tapada. Me aterré aún más cuando me di cuenta que estaba sin ropa. Me quitaron la venda de los ojos. Veía cómo estaba quitando los amarres. Eleanor estaba junto a mí, también sin ropa y amarrada. No vimos a nuestros atacantes. Jamás en toda mi vida había estado tan espantada. Si tan solo esa gente hubiera querido, nos hubiera ultrajado o algo peor. Pero gracias a Dios no fue así. Una vez más le dije a Terry que eso que nos pasaba eran como advertencias. Richard dijo que en la habitación había un pasadizo secreto y que había muchos más por todo el castillo, que seguramente Galatea enviaba gente ajena al castillo a través de esos pasadizos, ya que esa mujer conocía todos los pasadizos. Duré días que no quería separarme ni un minuto de mi querido Terry. Sospechaba de todo el mundo, pero Terry y Richard no sospechaban de ninguno de los sirvientes, solo de Galatea. Al día siguiente por la noche, de una manera descarada, entraron al castillo varios hombres fuertemente armados. Le dispararon a los guardaespaldas y a los sirvientes. Terry y Richard se defendieron. La balacera dentro del castillo fue intensa. Entonces yo solo pensaba en la seguridad de mi hijo. Lo cargué y corrí para las escaleras. En el pasillo estaba mi mucama Sandra, la misma que estaba embarazada cuando llegué al castillo y que ayudé. Me hizo señas y entré a una habitación. Me dijo que la única forma que yo escapara era vistiéndome como una campesina y a que mi hijo lo vistiera de niña, para que no nos reconocieran si nos atrapaban. Por suerte, le había dejado crecer el pelo a mi niño, así que le hice 2 coletas y realmente parecía niña. Decidí salir por la ventana con una cuerda y mi hijo amarrado a mí. Corrí al bosque, me detuve detrás de un árbol para mirar el castillo. Fue entonces que vi cómo sacaron a Richard y a Terry afuera del castillo. Los golpeaban, les daban patadas. Yo no entendía por qué hacían eso. Yo no podía hacer nada. Continuará.